Sigamos revisando el temario de la práctica social del lenguaje número 4. Sigamos revisando el temario de la práctica social del lenguaje 4 que se titula Buscar información en diversas fuentes para escribir un texto expositivo. En esta ocasión revisaremos el subtema La información relevante. De acuerdo con los objetivos e intereses de la búsqueda de información, se debe elegir cuidadosamente esa información que resuelva a los intereses. Para ello vamos a contestar unas preguntas referentes al tema del clima que encontramos en su libro de geografía. Una de las maneras de buscar información es irnos directamente a los índices. Ahí encontraremos una lista de los temas que se abordarán a lo largo del libro. Ya habíamos encontrado temas referentes a los climas del mundo. Entonces nos vamos a ir a esos temas para obtener la información que nos piden las preguntas. Y vemos que están en la página 46. Se titula Dinámica de la atmósfera. Elementos y factores del clima. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que predominan en una porción de la superficie terrestre. Los elementos del clima son temperatura, presión atmosférica, vientos, humedad y precipitación. Los factores modificadores del clima son la latitud, la altitud, esta es la altura con respecto al nivel del mar, el relieve y las corrientes marinas. Juntos, estos elementos y los factores del clima influyen en el modelo de relieve, en la distribución de las especies vegetales, animales y en las actividades humanas que ahí se realizan. Vemos que también aparece el tema variación de la temperatura por latitud y altitud. Nos comenta que las variaciones de temperatura son contrastantes entre las regiones ecuatoriales, es decir, las que están cerca del ecuador, y las polares, que consideramos como zonas frías. Esto se debe a que reciben diferente cantidad de radiación solar. Factores como la forma de la Tierra, la inclinación de su eje y los movimientos de rotación y traslación que ya hemos analizado son las causas directas de esta variación. A mayor radiación solar, más será el calor recibido y tipo de clima dominante. Las zonas térmicas se clasifican según la latitud en cálidas, templadas y frías. Aquí tenemos un esquema que nos recuerda el tema que revisamos en su libro de geografía. El clima también cambia según la altitud de un lugar. Por este motivo, las cumbres de las montañas más altas permanecen cubiertas de nieve, aunque estén en una zona cálida. Y aquí nos ponen el ejemplo de una cumbre en Kenia, que por lo regular está cubierta de nieve a pesar de encontrarse en una región de clima cálido. También tenemos un subtema que dice clasificación de los climas. La temperatura y la precipitación son determinantes para clasificar los climas. Una clasificación está basada en la temperatura, la precipitación y la vegetación dominante. Según lo que leímos, solamente vamos a extraer información puntual que dé respuesta a las preguntas que se solicitaron. La primera pregunta es ¿qué es el clima? Y como lo leímos, dice que es el conjunto de condiciones atmosféricas que predominan en una porción de la superficie terrestre. La segunda pregunta dice ¿cuáles son sus elementos? Y leímos que son temperatura, presión atmosférica, vientos, humedad y precipitación. Siguiente pregunta, ¿qué elementos pueden modificar el clima? De acuerdo con la lectura, estos son latitud, altitud, relieve y las corrientes marinas. ¿De qué manera influye la latitud en el clima? Por la cantidad de radiación solar que reciben de acuerdo a las zonas térmicas. Y la última pregunta, ¿qué elementos ayudan a clasificar los diferentes climas? Una de esas clasificaciones leíamos que se basa en la temperatura, precipitación y vegetación dominante. Hasta aquí la revisión de este subtema.